Trabajo práctico de laboratorio, la estructura de los compuestos orgánicos y su relación con las propiedades físicas. Yo les voy a ir haciendo ampliaciones a medida que vayamos esto. Extracción es la técnica empleada para separar un producto orgánico de una mezcla de reacción o para aislarlo de sus fuentes naturales. La extracción por solventes es una disolución preferencial de uno o más componentes de una mezcla sólida o líquida por contacto con un disolvente. La elección de los solventes más adecuados para solubilizar los compuestos de interés se puede realizar a través del análisis integral de su estructura. Extracción por solventes puede ser sólido-líquido o líquido-líquido. En el sólido-líquido la muestra es sólida y en el líquido-líquido la muestra es líquida. El solvente es siempre líquido. Ahora, volvamos acá. Dice, la elección de los solventes más adecuados para solubilizar los compuestos de interés se puede realizar a través de un análisis integral de su estructura molecular. Si nosotros queremos sacar de este sólido, semillas, por ejemplo, o de un alimento para ver cuántas grasas tiene, una galletita, por ejemplo, o de un líquido, queremos extraer algo. ¿Qué vamos a ver de esa muestra, eso que tenemos que extraer? ¿Qué tenemos que ver? Y luego, ¿qué tenemos que observar para ver qué solvente vamos a utilizar? La solubilidad es lo principal. Entonces, para ver la solubilidad, ¿qué me tengo que fijar? Pero con demasiada atención, las fuerzas intermoleculares que presenta soluto y las fuerzas intermoleculares que presente el solvente. Tienen que ser iguales o semejantes para poder extraerlo, porque si no, no lo voy a poder extraer. Entonces, si yo quiero extraer lípidos, ¿los lípidos son solubles en agua o no? No, no son. No. Entonces, voy a tener que buscar un solvente que pueda extraer esos lípidos de la muestra. Por ejemplo, acá, cuando la muestra es sólida, lo primero que tenemos que hacer es una molienda. ¿Por qué tenemos que hacer una molienda cuando la mezcla es sólida? Cuando la muestra es líquida, lo que utilizamos es una ampolla de decantación. Esto que se llama ampolla de decantación o embudo de decantación, la muestra líquida y el solvente con el cual vamos a extraer esa muestra líquida también es líquido. Fíjense que tenemos dos colores. ¿Por qué? Porque es necesario que el solvente a utilizar sea inmiscible, es decir, no se mezcle con el líquido donde está la muestra disuelta de la cual queremos extraer. Entonces, usamos esta ampolla de decantación, ponemos el solvente, supongamos que es este verde, mezclamos bien, entonces al mezclar y al agitar, el solvente está en contacto con esa sustancia que queremos sacar del líquido azul y la podemos extraer de esa manera. Y acá hay una llavecita, una llave o robinete se llama, que si está horizontal está cerrado, entonces no deja pasar el líquido y luego lo abrimos para dejar bajar, entonces podemos sacarlo de abajo y después lo de arriba se saca por aquí arriba. Para que estos dos líquidos no se mezclen, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Distinta polaridad? Sí, distinta polaridad, pero puede haber uno un poquito más polar que otro, pero pueden tener parecidas fuerzas intermoleculares. Y si tienen parecidas fuerzas intermoleculares, se van a mezclar. Entonces, lo que yo tengo que buscar es un solvente que tenga distinta fuerza intermolecular que el solvente donde está la muestra. Vamos a la extracción sólido-líquido. O sea que acá tenemos una muestra sólida y la vamos a extraer con un líquido. Dice, los factores más importantes que influyen sobre la velocidad de extracción son el tamaño de las partículas, realizar una molienda gruesa para evitar el apelmazamiento de la muestra. Bueno, lo importante es moler para aumentar la superficie de contacto. Pero claro que si lo molemos demasiado fino, se va a apelmazar, va a ser así como una arcilla que no va a dejar pasar el solvente. Vamos a ver el tipo de solvente que vamos a elegir, que tiene que ver con las fuerzas intermoleculares de la muestra, que sean parecidas, y la temperatura también la vamos a tener en cuenta,
porque como esta extracción se hace en calor, las sustancias que son termolábiles, quiere decir que cambian por la temperatura o son afectadas por la temperatura, esas sustancias las vamos a tener que extraer de otra manera para usar menor cantidad de calor. Ahí está cerrado. Acá abajo viene el balón con el solvente que está en contacto con el fuego o con una platina de calor. Y ahí también tenemos que ver una cosa. Si lo hacemos con un solvente que sea inflamable, no podemos utilizar un mechero. Se empieza a calentar el solvente. Y el solvente, como acá está cerrado, sube por este tubito, sube. Acá arriba hay un refrigerante. Entonces el gas, porque el solvente viene en estado gaseoso, sube, sube. Llega acá, choca con el refrigerante, que es un lugar que está frío, entonces ahí se condensa y empieza a caer sobre la muestra. Bueno, y la muestra se pone en estos cartuchos bien molida para que no se vaya con el sifón y después enturbie el solvente. Sí, el Soxhlet tiene acá un tubo grueso que es por donde sube el solvente. Se enfría al tocar el refrigerante, cae sobre la muestra. Y la muestra, como acá no puede desagotar porque está cerrado, hay vidrio ahí, entonces la muestra empieza a llenarse de solvente. Cuando este solvente supera el nivel de este tubito más fino, que se llama sif, que es el que hace el sifón, se dice, cuando supera el nivel, ese solvente que se acumuló ahí hace presión y baja absolutamente todo por este cañito que va al medio y vuelve al balón que se está calentando. Acá tenemos el solvente, sube por acá el solvente y se desagota con la muestra por este lado que cae de nuevo el solvente. Pero el solvente nunca cambia la temperatura. Entonces, la solubilidad tiene que ver con la fuerza intermolecular y la polaridad. Acá, por ejemplo, tenemos etanol más agua que por puente de hidrógeno se disuelven uno en otro. En cambio, por ejemplo, el lípido en agua no se disuelven porque el lípido tiene fuerzas de London, es un sólido no polar o apolar, y el agua tiene fuerzas puente de hidrógeno. Como el agua tiene mayor fuerza intermolecular, las moléculas entre ellas se juntan más rápidamente, dejando de lado al soluto, que en este caso es un lípido, y no se disuelve en el agua. Sólido no polar. Si el sólido es no polar, como por ejemplo este, entonces un solvente no polar, como puede ser, qué sé yo, otro propano, por decir, que está representado con esto, entonces ahí sí se disuelven, porque como les dije el otro día, esta molécula que está en verde no ve lo que tiene al lado, pero como las fuerzas intermoleculares son parecidas, entonces se mezclan entre sí. Acá tenemos clasificación de disolventes orgánicos según su polaridad. Acá tenemos la flecha de que la polaridad crece hacia abajo. El hexano es uno de los que más se usa, tolueno, benceno, el benceno no se usa porque es muy tóxico, lo mismo que el tolueno, éter, el éter tiene muy bajo punto de ebullición, tetracloruro de carbono, cloroformo o cloruro de metileno. Todos estos solventes van a ser de elección según lo que querramos separar. Los carbonos en los dos casos, ¿qué hibridación tienen? sp3. 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 Este es el cloruro de metileno y el cloroformo. Fíjense, enlace polar, enlace polar, enlace polar. Si yo hago la sumatoria vectorial, me da un momento dipolar de ese tamaño, por ejemplo. En cambio acá tengo solamente dos. Estos dos dan una sumatoria más grande. Bueno, entonces, de acuerdo a la sustancia que quiero extraer, voy a ver qué tipo de solvente voy a usar, si un poquito más polar o totalmente apolar. Y otra cosa que tenía que ver era si la sustancia era termolábil o no. Entonces, si es termolábil, ¿qué me voy a fijar de ese solvente? El punto de ebullición, que tenga el punto de ebullición más bajo posible. Equipo de extracción continua.
acá tenemos el balón donde se pone el solvente, el cartucho donde se pone la muestra. Entonces empezamos a calentar, y en este caso es un equipo de Soxhlet. Entonces el solvente sube por acá, toca el refrigerante, que en el refrigerante tenemos agua. En uno de estos se engancha la salida, la manguerita con salida de agua, y en otro la entrada. ¿Dónde engancharían ustedes la entrada de agua y dónde la salida? El agua solamente da vuelta por esta serpentina. Da vuelta por esta serpentina, y el gas sube y no tiene contacto con el agua, sino que toca esa serpentina donde adentro hay agua. Si ponemos el ingreso de agua por acá, siempre nos aseguramos que el agua que está entrando es agua fría. Entonces, apenas el solvente toca el agua fría, va cayendo. Si no, va a subir hasta acá arriba, vamos a perder más tiempo hasta que se enfríe y después baje por acá, por todo esto. No es que baja por el tubito, sino que baja por el costado, porque acuérdense que solamente en la serpentina va. Condensa, cae sobre la muestra, y cuando el nivel acá supera este nivel que es del tubito que hace sifón, entonces la presión de este solvente que se acumuló acá hace presión y se desagota por acá, por este lugarcito, y sale todo y cae sobre el balón. Extractor de Soxhlet es un extractor que también se llama semicontinuo, porque no es continuamente que esté extrayendo muestra, sino que extrae acá mientras están en contacto y desagota, después hasta que se vuelve a llenar y vuelve a desagotar. Entonces suele llamarse semicontinuo. En cambio, este es el extractor de Wood. El extractor de Wood es similar, nada más que no está cerrado acá, ¿ven? Entonces ahí directamente está el cartucho, que no pasa porque es más grueso que este tubo. Entonces el solvente se evapora, moja el vapor, toda la semilla, viene acá el condensador o refrigerante, se condensa y cae la gota líquida y va pasando directamente, permanentemente va cayendo la gota con el líquido que va extrayendo. Entonces este es continuo y este es semicontinuo. Se dejan actuar 8 horas y en 8 horas se extrae todo. El lípido y las sustancias apolares que haya también las va a extraer. Este es más rápido porque constantemente está humedecido por el vapor que sube y constantemente está bajando. Y este hay que esperar eso. Pero es más rápido esto, pero en cuanto a rendimiento es igual, porque al cabo de 8 horas los dos extrajeron todo. Después de 8 horas vas a tener la grasa acá con el solvente. Lo que hay que hacer después de que terminó de actuar esto, evaporamos el solvente en una estufa, que el solvente se vaya, y cuando ya el balón no cambia su peso, quiere decir que no hay más solvente. Entonces ahí observamos, por supuesto que previamente hay que pesar el balón antes de empezar para saber cuánto tiene el peso de balón. Y después entonces vamos a saber, eso de más es la grasa que le extrae. Acá tenemos las partes del equipo. Ventajas: extracción sin impurezas, eficiencia, y son los más utilizados en extracción de sustancias polares. ¿Por qué sin impurezas? ¿Qué desventajas? Procesos lentos, 8 horas, cantidad de disolvente que tengo que usar. Los analitos, que son las muestras que son termolábiles, pueden descomponerse, y necesita evaporación posterior, porque recuerden que toda la sustancia cae acá al balón con el solvente, entonces hay que evaporar el solvente para recién quedarnos con la muestra sola. Dice, ¿cuáles son las polaridades y las fuerzas intermoleculares del solvente y soluto? En este caso, la extracción sólido-líquido, ¿para qué se usa? ¿Para sustancias polares o apolares? Apolares. Apolares. Entonces, en general, vamos a tener va a tener que ser sustancia polar. Y las fuerzas intermoleculares, entonces, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares tendrán que ser? De Van der Waals. Van der Waals, sobre todo, Van der Waals, o dipolo-dipolo. Dipolo, dipolo, permanente.
Exactamente. ¿Se extraen otras sustancias además del aceite? Esto es lo que tienen que responder ustedes. Sí, usted dijo los colorantes recién. Eso, algunos colorantes también se extraen. ¿Para qué se pulveriza la muestra? Para mayor superficie de contacto. Bien. ¿Cómo podría hacer para extraer la sustancia si ésta se afectara por el calor? Lo ideal, ¿qué sería? Buscar un solvente que tenga Punto más bajo. bajo punto de ebullición para que no sea afectada por el calor. Entonces, para que una sustancia pase del estado líquido, acá, al estado gaseoso, tiene que vencer la presión atmosférica. Entonces, ¿La ponemos en vacío, profe? exactamente, hacemos vacío. Si hacemos o disminuimos la presión, al disminuir la presión, el solvente va a tener menor punto de ebullición.